Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alberto Guerra Vázquez. Soy estudiante en la Universidad Tecnológica del Perú. Estoy en la Facultad de Derecho y en esta ocasión voy a hacer sobre el análisis del caso 1. Voy a dar las indicaciones generales. Yo, como estudiante de Derecho, he sido llamado para analizar y resolver un caso sobre derecho y moral en la política en el Perú. Se me ha pedido que asuma el papel de un abogado de una firma importante y que realice un análisis exhaustivo de un caso de corrupción en el país. Daré un breve reseña de la organización Lava Jato. Se refiere al origen del nombre Lava Jato y su relación con el caso de corrupción investigado en Brasil. Según se menciona, el nombre surgió después de que la policía brasileña descubrió indicios de lavado de dinero en lugares aparentemente relacionados con el lavado de autos. El término lavajato en español significa lavado a presión. Resumen del contenido. Caso lavajato, la corrupción y el daño a la gobernabilidad. La investigación se centra en un extenso esquema de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras. Odebrecht y su filial Braskem cotizaban en la bolsa de New York y utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos para llevar a cabo los pagos ilegales. En esta pequeña imagen se muestran los países implicados en el caso Odebrecht. Esto provocó que Estados Unidos iniciara una investigación para determinar si estas acciones violaban la ley de prácticas corruptas en el extranjero. La investigación Lavajato reveló que operaba la corrupción en Brasil, Perú y otros países de América Latina. Esto ha tenido repercusiones en la política, la economía y la justicia del Perú, incluyendo casos de lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas en los últimos procesos electorales. ¿Cómo se relaciona el caso Lavajato, Odebrecht y el Perú? Odebrecht ha estado presente en el Perú desde 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, y creó al menos 27 empresas en el país. Participó en proyectos de infraestructura, a menudo compitiendo en licitaciones bajo diferentes nombres de empresas. En 2016 se revelaron casos de corrupción relacionados con Odebrecht. Marcelo Odebrecht, ante la justicia estadounidense, admitió haber pagado sobornos por un total de 29 millones de dólares a funcionarios del gobierno peruano durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014. Estos sobornos implican a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Durante este tiempo, Odebrecht obtuvo beneficios ilegales por un total de 143 millones de dólares. Análisis del caso propuesto. El análisis detalla cómo Odebrecht inflaba los costos de sus proyectos mediante adendas, operaba un departamento especializado en sobornos y empleaba un sistema secreto de comunicaciones para registrar los pagos corruptos. El texto subraya el impacto económico negativo de la corrupción relacionada con el caso Odebrecht en Perú, incluyendo una disminución en el crecimiento del PBI en 2017 y daños financieros significativos que abarcan casi 2 décadas. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Corrupción y falta de conocimiento moral. Sócrates argumentaba que la corrupción surge de la ignorancia y la falta de conocimiento moral. En este contexto, la corrupción política, como la relacionada con Odebrecht, puede verse como un ejemplo de comportamiento inmoral impulsado por la búsqueda de beneficios personales o políticos sin una comprensión adecuada de la moralidad. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. En mi opinión, el pensamiento de Platón sobre la crítica a la democracia y la importancia de un buen gobernante puede relacionarse con el caso de Odebrecht al resaltar los riesgos de la corrupción en el gobierno y la necesidad de líderes virtuosos que tomen decisiones basadas en principios éticos, en lugar de intereses personales o partidistas.
Esto subraya la importancia de la ética y la integridad en la política y la gobernanza. Sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles. De acuerdo a lo que yo pienso de la filosofía ética de Aristóteles, centrada en la justicia y la moral, puede relacionarse con el caso Odebrecht al examinar las implicaciones éticas y las consecuencias de las acciones de la empresa y las personas involucradas en los actos de corrupción. También puede inspirar una reflexión más amplia sobre la moralidad y la ética con la sociedad contemporánea, sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Rousseau. En mi opinión, los filósofos contractualistas como Hobbes, Locke y Rousseau argumentan que el Estado se forma para garantizar la paz, proteger los derechos y representar la voluntad general de la sociedad. La corrupción, como la que se observa en el caso Odebrecht, puede socavar estos principios fundamentales del contrato social al debilitar la autoridad del Estado, infringir los derechos de los ciudadanos y distorsionar la voluntad general. Por lo tanto, estos pensamientos pueden proporcionar una lente útil para analizar y comprender las implicaciones éticas y políticas de la corrupción en el ámbito gubernamental y empresarial. Sobre el deber moral en Kant. Desde la perspectiva kantiana, las acciones de Obredech no se basaron en un sentido de deber moral universalmente aplicable, sino en el beneficio propio y la obtención de contratos de moral de manera fraudulenta. La ética kantiana resalta la importancia de la responsabilidad individual y la toma de decisiones basadas en principios morales, lo que contrasta con las acciones corruptas de la empresa. Acá se ven todos los presidentes que estaban implicados con esta empresa. Conclusiones. En resumen, el texto muestra cómo el caso de Odebrecht es un ejemplo de corrupción corporativa a gran escala con persecuciones internacionales, impacto en la política y sanciones legales significativas. Pone de manifiesto la importancia de abordar la corrupción en múltiples niveles y en diversos países para garantizar la integridad en los negocios y la política. Propuesta de solución. En resumen, la extraterritorialidad de las leyes antisobornos es fundamental para combatir la corrupción a nivel internacional y promover prácticas comerciales éticas en un mundo cada vez más interconectado. Eso sería todo. Muchas gracias.